Capítulo 16. El borde del abismo. Cuando despertó, un millar de puntas de fuego oprimían sus sienes, su frente y su garganta. Se sentía como si una víbora de agudos dientes se hubiese introducido en sus huesos y devorase su médula. Había un negro abismo en su corazón, el abismo del más profundo infierno, y en este abismo estaba cayendo todo. Todo lo que había sido firme, como las rocas, cayendo con él. Su pequeño sobrino Ben-Chanán tuvo que llevarle una copa de vino de miel para darle fuerzas, para poner algún calor en sus miembros, pues el color de su rostro era baso y sus ojos vidriosos estaban velados como una vegetación. Sin embargo, se levantó, fue en busca de sus guardias a la hora acordada y emprendió febrilmente la cacería de nuevas víctimas. Dios o el demonio habían escogido su corazón para campo de batalla entre él y la humanidad. Dios o el demonio desarrollaba un loco juego con él, bailaba ante sus ojos y le lanzaba, como una pelota, de la certeza a la duda y de la duda a la certeza. Dios o el demonio se complacía de burlarse de él. Saulo se sentía a veces fuertemente inclinado a creer que era el demonio, el mismo demonio que había echado un hechizo de falsa esperanza y vana creencia sobre las víctimas de su persecución. El demonio suscitaba en ellos un loco éxtasis de fe, de modo que soportaban todos los sufrimientos, sin abandonarle, y continuaba tomándole por el Santo de Israel. Este mismo demonio se burlaba de él, bailando ante él y lanzándole como una pelota de aquí para allá, atrayéndole a los abismos de la duda. Pero Saulo resistía. Haría frente como un hombre al mensajero del mal y con la ayuda del Dios de Israel le vencería. Redobló el celo de sus actividades, cerró los oídos a las voces suplicantes de los pecadores, sus ojos a la vista de su dolor, cerró su corazón con 7 sellos al pensamiento de la duda. Oh, sabía que tomaba sobre sí sus padecimientos con espíritu de amor, pero alguno de ellos abandonaba la hermandad y volvían con curados y restaurados corazones al Dios de Israel y su Torá. La gran mayoría, y eran los más sencillos e ignorantes, continuaban asidos al demonio y le seguían en todos sus tortuosos caminos. Sucedía a menudo que su ruta casi se cruzaba con la de los discípulos. Llegaba al hogar de una víctima apenas una hora después de haberle visitado. Ellos, el polvo del umbral llevaba todavía la huella de sus sandalias. Principal entre ellos era el piadoso, eternamente orante Jacob ben José. Saulo sentía todavía en el aire el olor de sus aceites y ungüentos y oía en las réplicas de sus víctimas las palabras de consuelo que el discípulo había plantado allí. Saulo sabía, por los informes de sus espías, que Jacob ben José, Simón y Juan hacían regularmente una ronda secreta, visitando los miserables hogares de sus seguidores y fortaleciéndolos contra la persecución, pero no de permanecer el transgresor a la comunidad de habla griega. Saulo era impotente contra él, como lo era contra los discípulos mismos. Saulo decidió entonces que había llegado la hora de alzar la mano contra los jefes del grupo de habla griega, en vez de hacerlo contra los humildes. Sabía que cierto número de jefes había huido de la persecución, dejando a los pequeños soportar el embate. Decidió ir en su busca. Filipo, amigo y compañero del difunto predicador, era el primero de su lista. Vivía en una espaciosa casa de la calle de los Queseros, no lejos de la entrada de la ciudad alta. La casa estaba construida sobre una cuesta y distribuida en varias terrazas. Las terrazas inferior consistía en un patio de suelo endurecido, en cuyo centro había un surtidor rodeado de cipreses y un peristilo. Los dormitorios se hallaban en esta terraza y una escalera conducía al nivel siguiente, donde se le hallaba las salas usadas durante el día. En las terrazas superiores había muchas habitaciones bajas con terrados. Eran los aposentos de las mujeres. Cuando Saulo entró en el quieto, bien cuidado jardín, no halló a nadie. Las piezas de los hombres estaban sin muebles, salvo algunas esteras de junco,
una mesa baja, un mortero de piedra o una caja abierta con manuscritos. En un lugar colgaba un manto de la pared, pero Saulo no halló allí a una sola persona. Cuando salía de las habitaciones de los hombres, percibió de pronto, en los peldaños que bajaban de la terraza superior, a Sípora, la hija mayor de Filipo. Ella, viendo a Saulo y a sus hombres, permaneció quieta. Iba vestida del modo de todas las mujeres de la secta, con la estopa del pobre. Ya no llevaba el cabello en trenzas superpuestas al modo griego, sino que le caía sobre los hombros bajo un velo que también cubría su rostro, según la usanza de las mujeres de Jerusalén. Los que buscas no están aquí, Saulo, dijo Sípora con voz cantadora. Solo quedamos las mujeres de la casa. Haz tu tarea, Saulo. Estamos listas. ¿Mi tarea? Manda a tus hombres que nos prendan. Lo has hecho con otras. ¿Prender? ¿Prender a quién? Se fueron los hombres, a nosotras, a las mujeres. ¿Las mujeres? ¿Quién les hace caso? Dijo Saulo citando una desdeñosa frase aramea de uso corriente en Jerusalén. Somos quizá mejores que las mujeres de los pobres, las mujeres que arrastren ante el tribunal del sumo sacerdote. Saulo, ¿por qué no te animas, Saulo, a llevar a cabo tu misión? Te lo dije, las mujeres no cuentan. El espíritu de la mujer es liviano. Hoy es una cosa y mañana otra. Se volvió hacia sus compañeros. Venid, los hombres huyeron, dejando la ropa de las mujeres. Saulo, no cumples honradamente tu tarea. Algunos las halagan, le gritó Sípora. Saulo no le contestó. Una vez más, una vez fuera, dijo a sus seguidores: las mujeres son una raza aparte. Sin embargo, las palabras de Sípora sonaban en sus oídos. No cumples honradamente tu tarea. En su corazón sabía que ella estaba en lo cierto, si tenía favoritos. Era la primera vez que sucedía, pero no podía decidirse a arrastrar a Sípora y a su madre y hermana hasta el tribunal sacerdotal. Pero, ¿por qué lo había hecho con otras mujeres, con las miserables, harapientas mujeres de la ciudad baja? Aún oía sus lamentaciones, sus gemidos, aún veía sus cabellos desparramados sobre sus cuerpos, esos cuerpos débiles sin defensa. Pero cuando se trataba de las ricas, de las poderosas, de las que conocía, era otra cosa. ¿Quién eres tú, Saulo? ¿Y qué eres?, se preguntó. ¿Un opresor de los pobres o mensajero vengador de Dios, santo en el celo de su honor y su Torá? Pero las acusaciones habían penetrado más de lo que Sípora advertía. Saulo había ido a aquella casa para prender a Filipo, porque su conciencia no le daba sosiego. Había sospechado que Filipo había salido de la ciudad. Filipo había dejado de asistir a la sinagoga. Así pues, le había ido a buscar a su casa, pero había otro que Saulo había visto en compañía de los discípulos, y a este no le buscaba. Su autoridad se extendía a Barnabá, pues este pertenecía a la comunidad griega. Había sido fácil someter a Barnabá a interrogatorio, hallarle culpable al transgredir una de las leyes y condenarle al látigo. Habría podido hacerle azotar como había hecho azotar a otros. Sin embargo, Saulo evitaba a Barnabá. Sabía que en el hogar de la hermana de Barnabá estaban reunidas las mujeres que los discípulos habían traído consigo de Galilea. Sabía que los discípulos visitaban la casa con frecuencia, que allí se celebraban las comidas comunes de la hermandad. Evitaba a Barnabá no porque le temiese, sino porque no sentía la necesaria firmeza para enfrentar con su antiguo amigo, a quien no había hablado desde su separación. Le evitaba porque en lo más recóndito del corazón de Saulo una voz susurraba que Barnabá era el justo y él, Saulo, el perverso, que Barnabá era el perseguido y él, Saulo, el perseguidor. Saulo temía poner la cuestión a prueba, temía anticipadamente la mirada de los ojos de Barnabá, pero yo no podía evitar el reto y decidió sobre la marcha ir a su encuentro. Debía probarse a sí mismo que tenía razón. La ley estaba de su parte, la verdad estaba de su parte, podía hacer que ambas pesasen contra su amigo, y si secretamente abrigaba sentimientos de respeto por el entusiasmo de su amigo, suscitados quizá por el amor, tanta más razón había para la prueba final. Sí, quizás envidiaba a Barnabá su rápida aceptación de una idea y su capacidad para entregar a él su juventud, su alegría
y su amor. Barnabá tenía mucho que dar, era joven, henchíale el gozo de la vida, no era como Saulo, que despreciaba la alegría y había negado su propia juventud. La bondad y la alegría había irradiado el rostro de Barnabá y había rodeado su cuerpo como una luz y un calor que atraía a los jóvenes y viejos. La más linda de las jóvenes del país había soñado con él como su elegido, y las más ricas familias habían solicitado su mano. Saulo recordaba demasiado bien las gozosas reuniones en la viña de Barnabá. Todo esto lo había cedido Barnabá de buen grado, poniendo su juventud como quemada ofrenda en el altar de su fe. Saulo no podía dejar de sentir hacia él alguna admiración y envidia. Esta era la razón por que había evitado todo encuentro, y precisamente esta era la razón, después del punzante reproche de Sípora, por qué aceptaba el reto por fin. Barnabá sería la piedra de toque de su sinceridad. Barnabá le ayudaría a determinar de una vez para todas si la tarea que cumplía era del Señor o de Satanás. De la casa de Filipo se dirigió apresuradamente con sus guardias hacia la casa de María, hacia la casa donde tan a menudo le acogiera como invitado. No encontró allí a sirvientes ni inspector que le diese la bienvenida en el vestíbulo como en otros días. Le abrió la puerta una niña de la casa, y cuando vio a Saulo y sus hombres, lanzó un chillido de terror y huyó hacia las habitaciones interiores. Sin pensarlo antes, Saulo contuvo a sus hombres para que no entraran, y a poco salió Barnabá acompañado del niño Juan. Saulo reconoció a su antiguo amigo con dificultad. ¿Era aquel el apuesto y elegante Barnabá a quien había visto siempre antes, con su túnica de fino lienzo, con su flotante manto negro, con el brillante anillo en el dedo? ¿Era aquel el Barnabá cuya presencia había sido un resplandor y un canto? El hombre que se aproximaba a Saulo tenía el aspecto de un nazareno. Su cuerpo envuelto en estopa era magro, no esbelto, sus cabellos pendían como una estera. Un rostro enjuto miraba entre la enmarañada barba. Los dos hombres se enfrentaron silenciosamente. Sus ojos lucharon en el aire, y en el rostro de Saulo había algo que delataba una debilidad aterrada. «Sea la paz en tu venida, Saulo, hermano mío», dijo Barnabá, y le alargó la mano. «No hay paz para los perversos, dice el Señor», contestó Saulo desviando la vista. «Ruego por ti, Saulo, para que Dios te ayude a ver dónde los falsos impulsos de tu voluntad te han conducido. Saulo, hermano mío, despierta». «El ruego del perverso es como incienso en los altares de idólatras», replicó Saulo, «y yo no soy hermano de los que comen de sus sacrificios. No dejaré de rogar por ti, Saulo, hermano mío, y cuando despiertes y veas cuán lejos en el camino del mal te llevaron tus pasos, no huyas aterrado al valle de la muerte, sino busca la fuerza para asirte a los cuernos del altar, para que puedas volver a tu Padre que está en el cielo. Pues yo sé, Saulo, que no haces estas cosas por maldad, sino porque te han desencaminado malos consejeros, que te han persuadido de que esto es la obra de Dios. Saulo, despierta y advierte que esta es la obra de Satanás y no de Dios. ¿Es así como hablas al mensajero del sumo sacerdote, villano?, chilló Sadoc Chamaíta. «Villano», gritó tras él Judá de Pumbedita. «Y así es como tratamos a los villanos», chilló Zabulón de Damasco, y alzando su látigo golpeó a Barnabá en la mejilla. Antes de que Saulo pudiese ordenar sus pensamientos, que las palabras de su antiguo amigo habían puesto en la mayor confusión. Vio surgir la sangre en la boca de Barnabá y derramarse por su humilde manto, y Barnabá, el orgulloso Barnabá, el amigo de su temprana hombría, no contestó con airadas palabras, sino que presentó la otra mejilla al Damasceno, le sonrió tristemente con la mirada de los grandes ojos que Saulo conocía tan bien, y le dijo: «El Señor nos enseñó que si alguien te golpeaba en la mejilla, se le ofrezca también la otra». «Sí, ya nos lo habían dicho», gritó Zabulón, levantando de nuevo el látigo, pero entonces sintió en el brazo los ardientes agudos dedos de su jefe. «Hijo de maldad, ¿somos acaso bandidos?». Y sin mirar a Barnabá, Saulo dijo a sus seguidores:
Vayámonos de aquí. Los golpes de vuestras manos echaron a perder la obra de Dios. Y se llevó a sus hombres, pero mientras se alejaba a su cabeza, oyó detrás de sí la voz de Barnabá: Saulo, Saulo, lo sabía, eres mi hermano. Y Saulo estaba seguro de una cosa: era un halagador y no tenía derecho a continuar en la obra de Dios. Desde ese momento Saulo de Tarso vagó ciegamente como un envenenado. Barnabá le había envenenado, matado, había contaminado su fuerza. Intentó continuar, pero cada vez que se enfrentaba con uno de los seguidores de los discípulos, veía ante sí a Barnabá presentando la otra mejilla a Zabulón de Damasco. Sí, otros lo habían hecho antes, siguiendo la enseñanza de su Mesías, pero Saulo no se había fijado hasta que lo vio hacer a Barnabá. Barnabá, el orgulloso, hermoso su amigo, ensangrentada la boca, presentando la mejilla al que le hería, y Saulo oía la voz de Sípora: Saulo, no cumples honradamente tu tarea. A algunos los halagas. Sí, era un hipócrita, un halagador, y no podía continuar con su misión. 2 o 3 días vagó con su banda por las calles de Jerusalén, con el corazón desgarrado por esta lucha interna. Luego formó una nueva resolución. En Jerusalén halagaba y perdonaba, tenía a sus favoritos, tenía demasiados amigos entre los pecadores. Pediría que se le mandase a otra parte, a algún sitio donde no conociese a nadie, ni nadie le conociese. Entonces, entre él y los seguidores de los discípulos no habría nada sino la ley de Dios, y recuperaría su antigua fuerza y certidumbre. La oportunidad se presentó muy pronto. Los creyentes entre los judíos de habla griega de Jerusalén habían huido de la ciudad a causa del terror que les inspiraba Saulo. Huyeron a las provincias, a Samaria, a Galilea, a la costa, a Zafat, al valle de Sarón y a Cefela, a las tierras bajas del sur de Jope. Aún huyeron más allá de los límites de Palestina, en la colonia judía de Antioquía de Siria y en otras partes. Se propagó la nueva del regreso del Mesías. El campo estaba maravillosamente dispuesto para recibir la semilla en todas partes. Se esperaba a cada momento el advenimiento del Mesías. Los discípulos de Juan habían penetrado en muchas comunidades judías y bautizado a muchos en el nombre de Juan. En gran número de ciudades habíase formado hermandades según el espíritu de los esenios, que vivían separados siguiendo estrictas leyes de pureza y preparándose para el Mesías. Cuando los creyentes de habla griega que oían de la persecución de Saulo llegaron a estos diversos lugares, fue para ellos cosa fácil organizar pequeñas congregaciones. La noticia de estos acontecimientos llegó al círculo del sumo sacerdote, donde causó grandes preocupaciones, y especialmente turbaban al sumo sacerdote los informes que recibía de Damasco de Siria. Damasco era quizá suelo fructífero para la nueva del Mesías. Había en la ciudad gran número de conversos gentiles, en su mayor parte mujeres para quienes los rabinos de Damasco habían hecho la conversión al judaísmo especialmente fácil. Se decía que la mayoría de las mujeres de Damasco habían sido bautizadas en la fe judía. Con los hombres no era tan fácil, pero multitudes de justos entre los gentiles, aún no convertidos, asediaban las sinagogas en el Sabbat. También en Damasco se formó una congregación de la nueva secta. El sumo sacerdote supo con alarma que los discípulos de la nueva secta hacían nuevos conversos diariamente entre los judíos de habla griega, y que gran número de los gentiles se habían unido a ellos. Se decidió, en una reunión de la jerarquía, mandar una plenipotenciario a Damasco, con autoridad para prender a los jefes de la nueva secta y llevarlos a Jerusalén para encauzarlo. Las relaciones entre el sumo sacerdote y el rey Nabateo de Damasco eran excelentes. El gobernante árabe visitaba con frecuencia Jerusalén, donde se hospedaba en el palacio del sumo sacerdote y llevaba sus ofrendas al templo. El enarco comprendía el peligro que representaba la secta rebelde, pues se le haría ver que la blasfema actitud de sus jefes respecto al sagrado templo corrompían la piedad de todos los judíos de Siria. Si no se le ponía freno en el espíritu del sumo sacerdote, no había duda de que el gobernante de Damasco cooperaría en la detención de los blasfemos y los entregaría al mensajero. Sin alguna duda existía, se refería a la elección del mensajero, pues el hombre digno de que se le confiara tal misión debía
arder en el celo por la causa. Cuando la decisión de la jerarquía llegó a los oídos de Saulo, este no perdió un momento, se dirigió precipitadamente a la cámara del primer oficial del templo y con voz temblorosa de ansia y desesperación exclamó: «Mándame a Damasco». La petición fue transmitida al sumo sacerdote, el cual accedió al momento. Aquel mismo día se escribieron cartas a los jefes de las sinagogas de Damasco. La mano del sumo sacerdote era poderosa y llegaba lejos. En todas partes los judíos eran reconocidos como pueblo aparte, y el sumo sacerdote era reconocido como el representante legal de los judíos. Tenía el derecho de ordenar a sus súbditos judíos que compareciesen ante él en Jerusalén. Las cartas selladas fueron entregadas a Saulo. Estaba armado con la autoridad de prender a discreción cualquier judío de Damasco y llevarlo al tribunal del sumo sacerdote. Por uno u otro conducto, la noticia de esta disposición llegó a oídos de Reb Jacob y los demás discípulos, y los aterró la perspectiva del ataque de Saulo contra la joven congregación de Damasco. Sentados para la comida en común, con Reb Jacob a la cabecera de la mesa, suspiraba por sus hermanos de la fe, hombres, mujeres y niños entregados en manos del perseguidor, Saulo de Tarso. El nombre solo era presagio de calamidad. Bajaba las miradas, palidecían los rostros, temblaban las manos. Aquí y allá, sin embargo, se delataba otras emociones, no temor, sino ira y desprecio. Especialmente era así entre los creyentes que le habían conocido en la escuela de Rabá Gamaliel. Entre los creyentes, los fariseos, cuyo número era considerable, se sentían avergonzados y humillados a la mención del nombre de Saulo, como sus antepasados se avergonzaban a la mención del becerro de oro. ¿Quién sabe lo que será ahora de la Santa Congregación de Damasco? Oí decir que entre las cartas que llevaba hay una dirigida al gobernante de Damasco, que es amigo de la casa de Chanán, y el gobernante está dispuesto a entregar a los santos a la matanza, dijo uno. Pensar, dijo otro, que este mismo Saulo era en otro tiempo alumno de Rabá Gamaliel, discípulo del manso Hilel. Roguemos por la paz de la Santa Congregación de Damasco, dijo uno de los discípulos antiguos. Roguemos que él la proteja de mano del opresor, de la mano de nuestro enemigo, Saulo de Tarso. ¿No nos enseñó nuestro Señor a rogar por nuestros enemigos? Respondió Reb Jacob ben José. Hermanos, roguemos por el joven Saulo de Tarso para que Dios sea misericordioso con él y encamine al bien su corazón. Y Reb Jacob, a la cabecera de la mesa, y los discípulos hermanos, siguiendo su ejemplo, inclinaron la cabeza y rogaron por el alma de Saulo de Tarso. Señor de los mundos, tú que eres el Padre de todas las almas, ten compasión del alma de Saulo de Tarso, levántala en las profundidades en que se ha caído. Abre sus ojos para que pueda ver la luz de tu santo servidor, Jesús, el Mesías, que nos enviaste para el consuelo nuestro. Vuelve su corazón al bien, para que reconozca su error y huya del mal que ha hecho, y sea compasivo con él en la hora de su arrepentimiento. Dale fuerza para que no caiga en la desesperación y el pecado, sino que confíe en tu gracia y halle fuerza en tu fe, y vuélvele al camino de tu enseñanza. Amén. Las mujeres, al otro lado de la cortina, repetían las palabras por palabra la plegaria que Reb Jacob ben José ofrecía por el alma de Saulo de Tarso.